Nací en la Ciudad de México. Me llevaron a nacer mis padres a la Ciudad de México el 9 de marzo de 1967. Nací en la colonia Roma, en la Central Quirúrgica. A la semana de nacido me trajeron a vivir a Tuxtla Gutiérrez. Básicamente, pues me he dedicado a la radio rock y he estado relacionado con el coleccionismo de discos de rock también, ¿no? Eso es a lo que más me he dedicado. He tenido algunos programas de radio. Por ejemplo, el primero en el que participé fue el Ayatollah Rock and Roll con Oscar Burgos en 1980. Entonces con Oscar empecé yo porque ya era coleccionista de discos a los 13 años de edad. Se dio eso debido a que pues empezó a utilizar más la tecnología digital, ¿no? Entonces cuando se empezó a utilizar más la tecnología digital, pues lógicamente pues cambió, ¿no? El sonido, cambió un poco la forma de grabar, el famoso corte que había anteriormente con las grabaciones, ¿no? Era todo un arte. Todo ese tiempo en los años 60, por ejemplo, se grabaron algunos de los mejores LPs con mejor sonido, ¿no? El sonido de ese tipo de viniles era muy bueno. Y todavía yo sigo coleccionando este tipo de viniles de grupos de surf o de rock and roll. Sin embargo, al principio en México pues sí, los discos sonaban completamente nuevos, pero luego empezaron a meter vinil reciclado, empezaron a ser más delgados. Entonces a veces comprabas un disco nuevo y ya lo ponías a la tornamesa y ya empezaba como un hiss, ¿no? Como una cierta estática, como una cierta suciedad cuando estuviera nuevo el disco, pero era por el vinilo reciclado, ¿no? Entonces muchos en principios de los 90 ya estaban encariñados con el formato del cassette, porque con el cassette podían grabar muchas bandas los demos a nivel independiente. Se pusieron de moda mucho los demos, muchas compañías empezaron a popularizar el cassette con precios muy económicos en México, como Discos y Cintas Denver, por ejemplo, que vendían muchos discos de Aragán y de thrash metal en cassette, y de grupos como pues de punk, ¿no? Como los Japs o como los Rebel de Punk o bandas así que manejaban en su catálogo, que los compraban mucho los chavos en cassette, ¿no? Entonces empezó a popularizarse el cassette a nivel popular y los coleccionistas, muchos coleccionistas empezaron a usar el compact disc, supuestamente porque no tenía el scratch, pero en su momento muchos se fueron con la finta de que sonaba mejor, pero no es que sonaba mejor, sino lo que pasa es que sonaba con más volumen. Era más volumen el que te aventaba, más bajos, más punch, por decirlo así, pero no era mejor fidelidad el que te daba el CD. Entonces yo desde el principio, como yo tenía discos en vinilo y en CD, por ejemplo, a veces habían discos que yo los tenía en CD, los comparaba con el vinilo, pues decía, pues la verdad es que redujeron no solo el tamaño, sino redujeron también el sonido. O sea, el sonido se oye como si lo hubieran achiquitado. Entonces se notaba, era, según mi percepción, sin ser un experto, ¿no?, en cuestiones de tecnología, yo me daba cuenta, mis oídos percibían eso. Fue una etapa en que pues mucha gente se alebrestó con el CD y se fueron al CD, pero lógicamente pues el vinilo siempre fue superior, ¿no? Ahora, el vinilo, mucha gente que puede pensar, no, es que el vinilo va a sonar solamente bien porque es un vinilo. No, o sea, el vinilo lo único que tiene es que es exigente. O sea, que si quieres que tu vinilo suene bien, tienes que tener un buen equipo, ¿no?, de alta fidelidad. Porque si tú pones un vinilo, por ejemplo, en un tocadisquito de esos portátiles muy sencillito, con una bocinita chiquita, como de grabadora, pues no va a sonar muy bien, que digamos, ¿no? Pero si lo pones en un equipo de alta fidelidad, como unas bocinas, un buen amplificador, una buena tornamesa, una buena pastilla, una buena aguja, pues suena increíble, ¿no? Entonces esa es la única exigencia que tiene el vinilo, ¿no? Cuando vienen las descargas digitales, viene el MP3, viene el MP4, el WAV, el FLAC y todos estos formatos, pues lógicamente son una buena opción porque empiezan a hacernos llegar mucha música que antes era muy difícil de conseguir.
Antes solamente podías conseguir los discos físicos y no podías conseguir descargas, ¿no? Entonces lo máximo que podías hacer era o intercambiar discos originales o intercambiar grabaciones con gente de otros países, por ejemplo, y era la forma en que conocías bandas, ¿no? Conocías agrupaciones. Entonces yo siento que el sonido digital no tiene la misma calidad que un vinilo. Por eso actualmente está volviendo el vinilo, aunque no con el auge de antaño, pero todos los coleccionistas que saben de música, que saben de buena fidelidad, de buenos discos, que quieren invertir bien su dinero en un buen disco, prefieren un vinilo.